Andrea Salinas y hoy te voy a hablar acerca de las historias de las fracturas. La historia de las fracturas. Parte del contenido del que vamos a hablar hoy incluye la definición, las primeras descripciones, el año de reconocimiento, el cuadro clínico, los signos y síntomas principales, el diagnóstico, la descripción y el tratamiento de las fracturas. Para empezar, ¿qué es una fractura? Bueno, una fractura es una interrupción, o podríamos llamarlo como grieta o rotura, de la continuidad ósea o cartilaginosa. La zona lesionada duele y generalmente está hinchada y puede estar contundida, distorsionada, angulada o fuera de su posición. La mayoría de las fracturas cicatrizan bien y ocasionan pocos problemas, pero el tiempo que tardan en curarse varía dependiendo de muchos factores, tales como la edad. Las primeras descripciones. Bueno, a través de la era neolítica se llega a la edad del hierro, en la que se encuentran las primeras evidencias de la cirugía ósea. Ahí tenemos al Códice Florentino. Aquí se relata un primer fragmento del tratamiento que se le daba a las fracturas en esas civilizaciones, que dice: primero se oprime, se estira, se acomoda lo que se rompió, se pone una bisma, se ata y se entabla la parte dañada. También puede decirse que el primer material empleado para inmovilizar las fracturas fue el barro. Algunos indios americanos y egipcios antiguos aplicaban el uso de férulas a partir de corteza liada con cueros crudos. En algunas regiones de África, algunos restos que datan del 2600 a.C., aparecidos en el desierto de Nubia, se muestran fracturas entablilladas con madera de palma. También tenemos algunos nombres de algunas personas importantes, como Hieronymus Bruswin, que recomendó el uso de lociones y ungüentos y sostuvo que la ingesta abundante de carne aceleraba la curación de las fracturas. Ambroise Paré también fue el primero en distinguir la fractura del cuello del fémur como una entidad clínica aparte y se le debe la descripción de la fractura de la rótula. Por su parte, Percival Pott en 1768 publicó su famoso tratado Fractures and Dislocation, donde propugnó diversos métodos que luego se adoptaron en todo el mundo. Año de reconocimiento. Bueno, los primeros documentos escritos describen lesiones traumáticas y ortopédicas. Se encuentran en los papiros egipcios de alrededor de 2000 años antes de Cristo, tales como el papiro de Den Smith. Ahora, por su parte, Hipócrates, a través de sus obras como el Tratado de las Fracturas y el Tratado de las Articulaciones, describe principios similares a los de la actualidad, como introducción de la tracción en el tratamiento de las fracturas. Astley Cooper, en 1822, publicó el primer texto que se puede considerar como moderno, refiriéndose al tratamiento de las fracturas y luxaciones. Ahora tenemos al cuadro clínico. El síntoma más claro de una fractura va a ser el dolor. La parte lesionada duele, especialmente cuando el sujeto trata de cargar peso o mover la extremidad. De hecho, la zona que rodea la fractura es dolorosa al tacto. Otros síntomas también incluyen la hinchazón, el entumecimiento y hormigueo, y una parte que se ve deformada, doblada o fuera de su posición. También se van a presentar hematomas o decoloración. Se va a presentar una incapacidad para usar la parte lesionada con normalidad y posiblemente una pérdida de la sensibilidad. Cuando los músculos que rodean la zona lesionada tratan de mantener el hueso fracturado en su posición, se pueden producir espasmos musculares causando un dolor adicional, y se producen los hematomas cuando existe un sangrado por debajo de la piel. La sangre puede tardar semanas en reabsorberse. Entonces la sangre acumulada va a producir un dolor temporal y rigidez en las estructuras circundantes. El dolor, igual que la fractura misma, impiden a menudo que la persona afectada mueva la parte fracturada con normalidad. Debido a que los movimientos de la parte lesionada son dolorosos, el paciente generalmente no quiere realizar ningún movimiento. Tenemos situaciones en las que el paciente no va a poder hablar, como en niños pequeños o ancianos. La negativa a mover una parte del cuerpo puede ser el único signo de una fractura que nos puedan ofrecer. Bueno, ahora tenemos a las causas.
La causa más frecuente de las fracturas es de hecho un traumatismo, que incluye un traumatismo directo, como sucede en caídas o accidentes de tráfico, una fuerza moderada repetida, como puede ocurrir en los corredores de larga distancia o en los soldados que marchan con una carga pesada en la espalda. La gravedad de las fracturas depende en parte de la intensidad del traumatismo. Por ejemplo, una caída desde la propia altura suele causar fracturas menores, pero una caída desde un edificio alto va a causar fracturas graves que afectan a múltiples huesos. Algunas fracturas se producen durante la actividad deportiva y también parte de las causas de las fracturas se deben a algunos trastornos que van a debilitar el hueso, tales como ciertas infecciones, tumores óseos, osteoporosis. Y bueno, esto vuelve a las personas pues, más propensas a romperse un hueso incluso cuando la fuerza ejercida es leve. Ahora vamos con la curación de las fracturas. Bueno, las fracturas se curan en 3 etapas superpuestas. Tenemos la etapa inflamatoria, que alcanza su actividad máxima al cabo de un par de días, pero tarda semanas en desaparecer. Este proceso causa la mayor parte del dolor que experimenta el paciente que ha sufrido la fractura. Durante esta etapa y la siguiente de reparación, a menudo pues es necesario evitar que la parte fracturada del cuerpo se mueva y tenemos que aplicar pues inmovilización, ya sea por ejemplo con un yeso o con una férula. Ahora, la etapa de reparación comienza pocos días después de la lesión y puede durar entre semanas y meses. Para reparar la fractura se forma hueso nuevo que denominamos como callo óseo. Al principio este nuevo tejido, denominado callo externo, pues no contiene calcio y va a ser blando y elástico, por lo tanto se puede dañar con facilidad y permitir que la fractura se mueva, o sea, se desplace. Además, esta no puede detectarse en las radiografías. Ya en la etapa de remodelación, el hueso se destruye, se reconstruye y se restaura hasta una situación similar a la previa. La remodelación tarda muchos meses. El calcio aquí ya se deposita en el callo, con lo que aumenta su rigidez y resistencia y es más fácil de ver en las radiografías conforme se restablece la forma y la estructura del hueso. Durante esta etapa, la persona afectada puede comenzar a usar poco a poco la parte lesionada con normalidad. Debe reanudar gradualmente sus actividades normales y aumentar de forma progresiva la cantidad de fuerza o de peso que carga sobre la parte lesionada. Ahora bien, las fracturas pueden ir acompañadas de otros problemas, o sea, como complicaciones, o inclusive ocasionarlos tiempo después. Sin embargo, las complicaciones graves pues, no suelen ser tan frecuentes. El riesgo aumenta si la piel se rompe o se lesiona, pues parte de los vasos sanguíneos o los nervios. Entonces vamos a encontrar, primero que nada, las lesiones de los vasos sanguíneos. Aquí muchas fracturas pues causan un sangrado visible alrededor de la lesión, ¿no? En raras ocasiones el sangrado dentro del cuerpo o a través de una herida abierta es lo suficientemente importante como para causar una disminución peligrosa de la tensión arterial. Por ejemplo, se puede producir un choque cuando una fractura del fémur o de la pelvis causa una hemorragia interna grave. Si una persona está tomando un medicamento para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, una lesión relativamente menor puede causar un sangrado importantísimo. También tenemos lesiones neurológicas. A veces los nervios se estiran, se lesionan o se aplastan pues cuando se fractura el hueso, ¿no? Un traumatismo directo puede contundir o aplastar un nervio. Estas lesiones suelen curarse por sí mismas a lo largo de semanas, meses o años, en función de la gravedad de la enfermedad. Algunas lesiones nerviosas nunca sanan por completo. De hecho, en raras ocasiones los nervios se rompen y a veces debido a la presencia de fragmentos afilados del hueso, pues es más fácil que se produzca una laceración nerviosa cuando la piel está rota, ¿no? Los nervios lacerados no sanan por sí solos y estos sí pueden necesitar una reparación quirúrgica. También encontramos a la embolia pulmonar. La embolia pulmonar es la complicación grave más frecuente asociada a las fracturas graves de la cadera o de la pelvis. Se produce cuando tras formarse un coágulo sanguíneo en una vena,
este se desprende, o sea, se convierte en un émbolo y alcanza el pulmón y justo llega a bloquear pues una arteria, ¿no? Como resultado es posible que el cuerpo no reciba suficiente oxígeno. También encontramos a la embolia grasa. Esta pues en raras ocasiones se produce, Puede ocurrir cuando se fracturan los huesos largos como el fémur y se libera la grasa del interior de este, o sea, dentro de la médula ósea. La grasa puede desplazarse a través de las venas, alojarse en los pulmones y obstruir allí un vaso sanguíneo, causando pues la embolia pulmonar. Como resultado, el organismo no va a recibir suficiente oxígeno y el paciente puede presentar una sensación de falta de aire y de dolor torácico. La respiración puede llegar a ser rápida y superficial y la piel puede adquirir como un color azul. Ahora está el síndrome compartimental que les voy a estar mencionando mucho, de hecho a lo largo de la presentación. Bueno, se llega a producir en raras ocasiones, por ejemplo, cuando los músculos lesionados se hinchan pues demasiado después de una fractura del brazo o de la pierna, debido pues a que la inflamación ejerce presión sobre los vasos sanguíneos cercanos, el flujo de sangre a la extremidad lesionada se reduce o se interrumpe. Como resultado, los tejidos de la extremidad pueden lesionarse o inclusive morir y el miembro puede tener que ser amputado si no se trata con rapidez. Este síndrome sí puede llegar a ser mortal. Ocurre con mayor frecuencia en personas que presentan determinadas fracturas en la parte inferior de la pierna. Obviamente también vamos a encontrar en parte de esto a las infecciones. Si al producirse la fractura se desgarra la piel, pues la herida puede infectarse, la infección puede propagarse al hueso, lo que se denomina como osteomielitis, que es muy difícil de curar. Bueno, también vamos a encontrar los problemas articulares. Las fracturas que afectan a una articulación por lo general lesionan el cartílago articular de los extremos óseos en las superficies de la articulación. El cartílago lesionado suele cicatrizar, lo que produce artrosis, que a su vez va a provocar rigidez en las articulaciones y va a limitar pues tu rango de movilidad. También se puede presentar esto de los miembros desiguales, más que nada en los niños. Si la placa de crecimiento de una pierna se fractura, es posible que la pierna afectada no crezca normalmente y sea más corta que la pierna no afectada. Si una fractura no afecta al cartílago de crecimiento, puede estimular el crecimiento óseo desde el propio lugar de la fractura. Si estimula el crecimiento, la pierna fracturada puede crecer demasiado inclusive y ser más larga que la otra pierna. En los adultos, la cirugía para reparar el fémur pues puede dar como resultado que una pierna sea más larga que la otra. También tenemos a la osteonecrosis. Esta se origina cuando se interrumpe el flujo de sangre a un hueso y parte de este llega a morir. Algunas lesiones, por ejemplo como las fracturas del hueso escafoides de la muñeca y las fracturas de cadera en las que los huesos rotos están fuera de sitio, tienen una mayor probabilidad de causar pues osteonecrosis. Bueno, dentro del diagnóstico de las fracturas vamos a encontrar a la evaluación médica, por supuesto que la anamnesis y el examen físico y también las pruebas, que en este caso nos vamos a enfocar a los estudios de diagnóstico por imágenes. Si una persona cree que se ha fracturado un hueso, debe acudir o hacer que lo lleven de inmediato a una unidad de emergencias. Se debe llevar al paciente al servicio de urgencias, a menudo en ambulancia, si presenta cualquiera de los siguientes casos. El problema es evidentemente grave, por ejemplo, si es el resultado de un accidente de tráfico o si el paciente no puede mover la parte del cuerpo afectada, si se sufre varias lesiones, si tiene síntomas de presentar alguna complicación como por ejemplo la pérdida de sensibilidad de la parte del cuerpo afectada, la incapacidad para mover con normalidad dicha parte, piel fría o azulada o pérdida de fuerza en la parte afectada, no pueda apoyarse sobre la extremidad afectada y presente una inestabilidad de la articulación lesionada. Si las lesiones son el resultado de un accidente grave, la primera prioridad del médico es comprobar si hay lesiones graves y complicaciones como una herida abierta, una lesión nerviosa, una pérdida importante de sangre, alteración del flujo sanguíneo o un síndrome compartimental. Por ejemplo, el médico va a hacer lo siguiente.
Va a medir la presión arterial, porque la presión arterial es baja en personas que han perdido mucha sangre. Comprueba los pulsos y el color junto con la temperatura de la piel. Los pulsos ausentes o débiles y la piel pálida y fría pueden indicar que el flujo sanguíneo está interrumpido. Estos síntomas pueden significar que una arteria está dañada o que se ha producido un síndrome compartimental. También va a comprobar la sensibilidad de la piel para determinar si la persona afectada puede sentir con normalidad. Entonces el médico le va a preguntar al paciente si nota sensaciones anómalas, como una sensación de pinchazos, hormigueo o entumecimiento. Las sensaciones así sugieren una lesión ya nerviosa. Si alguna igual de estas lesiones o casos está presente, el médico las trata según sea necesario y luego continúa con la evaluación. Ahora tenemos a la anamnesis. Aquí el médico pide a la persona afectada o a alguien que haya presenciado la situación que describa lo que pasó. Saber cómo tuvo lugar la lesión va a ayudarle al médico a determinar de qué tipo de lesión se trata. Por ejemplo, si el paciente comenta que se produjo un chasquido o un estallido, la causa puede ser una fractura o una lesión de un ligamento o de un tendón. Además, el médico pregunta en qué dirección se forzó la articulación en el momento de la lesión. Esta información le va a ayudar a determinar qué huesos y demás estructuras están afectados. Por ello, también el médico pregunta cuándo ha comenzado el dolor y cuál es su intensidad. Si se inicia inmediatamente después de la lesión, la causa puede ser una fractura o un esguince severo. Si el dolor comenzó horas o días después, la lesión suele ser menor. En cambio, si el dolor es más intenso de lo esperado para el traumatismo, se puede haber desarrollado un síndrome compartimental o puede haberse interrumpido el flujo sanguíneo. La exploración física. Bueno, la exploración física incluye los siguientes aspectos en orden de prioridad. Se va a comprobar la existencia o no de una lesión de los vasos sanguíneos próximos a la zona lesionada, comprobando, por ejemplo, el pulso, la temperatura y el color de la piel. Se comprueba la presencia de lesiones en los nervios, por ejemplo, explorando la sensibilidad, próximos a la zona lesionada. Se va a examinar y mover la parte lesionada, asimismo explorar las articulaciones situadas por encima y por debajo de la parte lesionada. El médico palpa con cuidado la zona lesionada para determinar si los huesos se han astillado, si se han desplazado de su lugar habitual y si la zona es dolorosa al tacto. Por ello también comprueba si hay inflamación y hematomas. Si no aparece hinchazón dentro de las primeras horas posteriores a la lesión, la fractura es poco probable. Los médicos también preguntan al paciente si puede utilizar, apoyar o mover la parte lesionada. Por ello van a comprobar la estabilidad articular moviendo suavemente la articulación, pero si existe la posibilidad de fractura, solicita en primer lugar radiografías para determinar si es seguro mover la articulación. Entonces el médico comprueba si existe también crepitación cuando se mueve la parte lesionada. Estos sonidos pueden indicar una fractura. El médico también comprueba las articulaciones localizadas por encima y por debajo de la articulación lesionada y busca la presencia de lesiones en los ligamentos, los tendones o los músculos asociados. Bueno, las pruebas de diagnóstico por imagen de las que les voy a hablar son las radiografías, la resonancia magnética nuclear y la tomografía computarizada. Las radiografías son la prueba más importante para diagnosticar una fractura y en muchas ocasiones la primera y la única prueba que se lleva a cabo para alcanzar el diagnóstico. Sin embargo, estas no siempre son necesarias. Es más que nada en función de la parte del cuerpo afectada y el diagnóstico supuesto por el médico. Por ejemplo, si la parte del cuerpo lesionada, como los dedos de los pies, con excepción del dedo gordo, se tratara de la misma manera, independientemente de si está o no fracturada, por lo general no son necesarias las radiografías. Suelen tomarse radiografías desde dos ángulos distintos como mínimo para mostrar cómo están alineados los fragmentos del hueso, porque las radiografías de rutina pueden no mostrar pequeñas fracturas cuando los fragmentos óseos permanecen en su posición, así que a veces se obtienen radiografías adicionales desde diferentes ángulos. Cuando una fractura no se visualiza en las radiografías, pero los médicos todavía la sospechan,
pueden aplicar una férula y volver a examinar a la persona días más tarde. Si los síntomas siguen siendo preocupantes, se puede obtener otra radiografía. Las fracturas pueden ser más fáciles de ver en los rayos X después de que se hayan estado sanando durante un tiempo. De hecho, si las radiografías muestran una fractura en un hueso que parece anómala, probablemente la fractura se produjo debido a una enfermedad que debilita el hueso, como la osteoporosis. También pueden realizarse una tomografía computarizada o una resonancia magnética nuclear cuando los resultados del examen sugieren una fractura, pero las radiografías no la ponen de manifiesto, o cuando el especialista necesita radiografías más detalladas de la fractura para determinar la mejor forma del tratamiento. Inclusive se pueden realizar otras pruebas para comprobar la presencia de lesiones relacionadas, como la angiografía, que es para más que nada comprobar si los vasos sanguíneos están dañados, o los estudios de conducción nerviosa para detectar lesiones en los nervios. Las pruebas de diagnóstico por la imagen de las que ya les hablé anteriormente permiten a los médicos identificar el tipo de fractura y describirlo con más precisión. Aquí les presento algunos de los tipos más comunes, como la avulsión, donde encontramos un fragmento del hueso arrancado, o una fractura en espiral, donde hay fragmentos retorcidos sobre sí mismos, una fractura en tallo verde, donde el hueso se muestra agrietado pero no se ha roto por completo, o una fractura donde se muestra una línea transversa. Ahora tenemos la descripción de la fractura. Bueno, el aspecto de una fractura en la radiografía se describe con relativa precisión usando los siguientes términos: los tipos de líneas de fractura, la localización de la línea de fractura y también si se trata de una fractura abierta o cerrada. Las condiciones para la ubicación de la fractura incluyen dorsal o palmar, epífisis, metáfisis y diáfisis. Si una herida está cerca de una fractura, se asume que la lesión es abierta o expuesta. Las fracturas abiertas se pueden clasificar utilizando el sistema de Gustilo-Anderson, en la que nos van a incluir algunos parámetros tales como el tamaño, señalando la longitud, la contaminación, el daño a tejido blando y el daño óseo. Por ejemplo, si nos encontramos con una fractura abierta del tipo 2, vamos a encontrar un tamaño de 1 a 10 centímetros, una contaminación moderada y un daño a tejido blando moderado o daño muscular, y en cuanto al daño óseo va a haber una fragmentación moderada. La atención a ciertas áreas durante el examen pueden contribuir a detectar lesiones que suelen pasar desapercibidas. Si el examen físico es normal en una articulación que los pacientes identifican como dolorosa, la causa puede ser por un dolor referido. Acerca de los tipos frecuentes de líneas de fractura, vamos a encontrar a las fracturas transversales, que son perpendiculares al eje largo del hueso. Las fracturas oblicuas se producen en un ángulo. Las fracturas en espiral implican un mecanismo de rotación. En las radiografías se distinguen de las oblicuas por más de un componente paralelo al eje largo del hueso, al menos en una proyección. Las fracturas conminutas tienen dos fragmentos de hueso. Estas fracturas incluyen fracturas segmentarias, mientras que las fracturas por avulsión se deben a un tendón que desplaza un fragmento óseo. En las fracturas impactadas, los fragmentos óseos son impulsados unos contra otros, lo que acorta el hueso. Estas fracturas pueden visualizarse como una densidad anormal en las trabéculas o irregularidades de la cortical ósea. Ahora, en cuanto a la relación espacial entre los fragmentos de la fractura, tenemos que la distracción es la separación en el eje longitudinal. El desplazamiento es el grado en el cual los extremos de la fractura quedan mal alineados entre ellos y se escribe en milímetros o porcentaje de la anchura ósea, mientras que la angulación es el ángulo entre el fragmento distal y el proximal. El desplazamiento y la angulación pueden producirse en los planos ventrodorsal, lateromedial o en ambos. Finalmente llegamos a la parte del tratamiento de las fracturas. Dentro de vamos a encontrar un tratamiento inicial, una reducción de la forma indicada que va a incluir un entablillado y analgesia.
el RAIS, que significa por sus siglas reposo, hielo, compresión y elevación, o PRAIS, que incluye protección con entablillado o yeso como se indique. Por lo general también vamos a incluir la inmovilización y en ocasiones necesarias la cirugía ósea. Los problemas asociados graves, si están presentes, se tratan en primer lugar. El shock hemorrágico, por ejemplo, debe tratarse de manera inmediata. Las lesiones arteriales se reparan quirúrgicamente a menos que afecte solo arterias pequeñas con buena circulación colateral. Por su parte, los nervios seccionados se reparan quirúrgicamente. Las posibles fracturas abiertas requieren vendajes estériles, profilaxis contra el tétanos y antibióticos de amplio espectro, y cirugía para irrigarlas y desbridarlas. Para minimizar el riesgo de infección en fracturas abiertas, los antibióticos deben administrarse temprano, por ejemplo, dentro de la hora de la presentación en el departamento de emergencia. La mayoría de las fracturas moderadas y graves, sobre todo las claramente inestables, se inmovilizan de inmediato con férulas para disminuir el dolor y para prevenir más lesiones de partes blandas en las fracturas inestables. En los pacientes con fracturas de los huesos largos, la ferulización puede prevenir la embolia grasa. Debe tratarse el dolor tan pronto como sea posible y típicamente con opioides o bloqueos nerviosos regionales. Si un paciente tiene una fractura aislada de un miembro y no se sospecha un síndrome compartimental, se puede usar anestesia regional. Este enfoque puede ayudar a minimizar el uso de opioides y proporciona un mayor alivio del dolor que los opioides solos. Después del tratamiento inicial, las fracturas se reducen, se inmovilizan y se tratan sintomáticamente según correspondan. Asimismo, también tenemos otros procedimientos, tales como el reemplazo de la articulación, mejor conocido como ortoplasia, que puede ser necesario por lo general cuando se trata de fracturas que dañan seriamente el extremo superior del fémur o el húmero. También encontramos al injerto de hueso, que se puede hacer de inmediato si la brecha entre los fragmentos del hueso es demasiado grande y se puede hacer más adelante si la cicatrización se retrasa o no se produce. Muchas gracias por la atención brindada, espero que el tema les haya parecido interesante, es un tema demasiado extenso pero muy bonito. Esto es todo, hasta la próxima.